Actualmente se sostiene un importante debate teórico, intelectual y social desde el seno de las distintas instituciones y movimientos sociales acerca de la evolución del término género y el contenido de su discurso. La expresión género fue utilizada en el ámbito gramatical para distinguir palabras masculinas, femeninas o neutras. Sin embargo, el término ha experimentado un cambio conceptual desde su utilización en otros ámbitos, principalmente en el ámbito social y cultural, que lo ha separado del término clásico del sexo, al que sustituía como término homólogo, y que se utilizó básicamente para designar la dualidad humana varón-mujer. En la actualidad, el término se utiliza como percepción subjetiva que un individuo tiene de sí mismo, de sentirse hombre o mujer, más allá del sexo biológico. Nace así la ideología de género que distingue entre género y sexo, esto es, la idea de que el género es cultural y el sexo es biológico, proponiendo que las personas se autoconstruyan culturalmente en el género que desean, sin tener en cuenta ningún determinante biológico o corporal. Grupos sociales con gran interés en estas tendencias intentan promover las ideas de género a través de organismos internacionales, movimientos sociales y agrupaciones culturales, teniendo como objetivo principal la búsqueda de la igualdad social, económica, cultural y política del varón y la mujer. A la par, nace también la idea de promover un cambio en la educación tradicional a través de una política de género que promueva la igualdad en todas las partes del mundo, principalmente en las escuelas. Y las escuelas de la República Dominicana no son la excepción. La ordenanza o la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación prioriza el diseño e implementación de la política de igualdad de género, cumpliendo con el mandato constitucional del derecho a la educación, que es una garantía para la igualdad y la dignidad humana. Dicha ordenanza ha provocado que los sectores más conservadores y los sectores religiosos reaccionen en oposición a las nuevas políticas de género en las escuelas de nuestro país. Tal es el caso que existe en la actualidad una controversia ante el Tribunal Superior Administrativo Dominicano. Conoceremos hoy los fundamentos de las distintas posturas favorables o desfavorables a las referidas políticas de género. Yo soy Marjorie Félix. Hoy hablamos sobre ideología de género y educación en la República Dominicana. Pongamos este tema en contexto. Según el estudio Ideología de Género, mitos y verdades, la ideología de género es un punto de vista o conjunto de ideas que sostiene que las diferencias entre varón y mujer no se deben a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales que responden a estereotipos impuestos a lo largo de la historia. Por lo tanto, el género asumido depende de la autopercepción. No considera que varones y mujeres sean diferentes, sino que existen aspectos de género, independientemente del sexo biológico que cada uno tenga. Aunque se trata de un término actual, el primer hito de la ideología de género, señalan algunos estudiosos del tema, fue la obra titulada El segundo sexo de Simone de Beauvoir, escrita en el 1949, la cual hace referencia a que el hombre es capaz de ejercer su libertad al rechazar la realidad previa. Según propone Beauvoir, no se nace mujer, se nace. Ello permite establecer que el género del individuo no está determinado hasta que comienza a interactuar con la sociedad. Los planteamientos de Beauvoir se vieron influenciados con las corrientes neomarxistas, que le permitieron extrapolar los términos principales y llevarlos a las relaciones entre hombre y mujer, al mismo tiempo que formulaba nuevos conceptos sobre la sexualidad. A mediados de la década de los 50, en los Estados Unidos ya se manejaba el concepto y las implicaciones del género. Uno de los principales estudiosos fue el psicólogo John Money, quien introdujo el concepto rol de género en sus estudios relacionados con el sexo cromosómico y el sexo anatómico, concepto que también se vería reforzado por las investigaciones sobre transexuales y la falta de identidad sexual desde la niñez del psicoanalista Robert Stoller, que más tarde se denominarían identidad de género. Desde el punto de vista de la ciencia, todos nacemos con un sexo biológico que no se puede cambiar. Hombre XY, mujer XX. No se nace con un género. Sin embargo, hay tendencias, comportamientos y expresiones que están determinados por el sexo biológico. La ideología de género trata de explicar algunos roles en la sociedad y que cada ser humano tiene la absoluta libertad de elegir.
Dicho de este modo, cada ser humano tiene derecho a tomar actitudes femeninas, masculinas o indefinidas, sin tomar en cuenta lo biológico o en oposición a lo biológico. Esta ideología se sostiene con distintos postulados: feminismo radical, igualitarismo, anticristianismo y homosexualismo, relativismo ético y hedonismo, poniendo en duda la ciencia y la evidencia empírica y ejerciendo presión política y económica a través de los medios masivos, la legislación y la educación. Estos supuestos también se encuentran implícitos en la defensa de la legalización del aborto y ahora en los intentos de reforma de la Ley de Educación Sexual Integral en todas partes del mundo. En la República Dominicana existe un debate sobre este tema, con la Orden Departamental número 33-2019 del Ministerio de Educación, la cual establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en las escuelas del país y que mantiene importantes sectores conservadores y religiosos enfrentados con los defensores de la inclusión de la política de género en la educación dominicana. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿usted considera que esta es la educación que deberían recibir sus hijos, los niños de la República Dominicana? ¿Conoce el contenido de la orden departamental del Ministerio de Educación que está mandando la implementación de la política de género en las escuelas de nuestro país? Opine a través de las redes sociales, @EsferaGlobal es nuestro usuario, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y en el caso personal, @MarjoFélix. Estoy en todas las redes sociales, atenta para conversar con usted. Para algunos sectores, a través de la política de género, se intentan inducir las distintas orientaciones sexuales de los niños, ya que a través de estas políticas no se promueve el núcleo familiar, ni las leyes naturales, ni tampoco la procreación humana. Mientras que otros sostienen que la política de género es fundamental para el buen desarrollo de la persona de los estudiantes, para que lleguen a estar libres de discriminación y prejuicios. No se trata de una asignatura, sino de una parte del proyecto educativo de la escuela, y lejos de lo que creen algunos, señalan estos, no les enseña a los adolescentes a ser promiscuos, no los incentiva a tener relaciones homosexuales, ni a dudar de su identidad, sino que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables ante la sexualidad. También promueve igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. Son estos algunos argumentos a favor y en contra de la ideología de género. En nuestro país, el debate por frenar la política de género en las escuelas llegó al Tribunal Superior Administrativo, donde grupos cristianos y políticos se disponen a librar una batalla legal para impedir la ejecución de la Orden Departamental número 33-2019 del Ministerio de Educación, que establece como prioridad la implementación de la política de género en nuestras escuelas. ¿Es buena o mala la política de género? ¿Por qué? Escuchamos ahora las opiniones de los expertos. Nosotros, como proyecto que pretende lograr o aportar a la transformación social a través de las ideas y del conocimiento, como un proyecto que además pretende ser responsable en sus funciones, nos situamos del lado del equilibrio y la promoción de las buenas causas sociales. A través de este programa nos interesa que usted tenga una visión clara del tema y que sepa de qué estamos hablando y hacia dónde queremos enrumbarnos como país, a través de los testimonios de los distintos actores que promueven el tema o que se oponen a la política de la ideología de género en el país. Vamos a escucharlos, vamos a ver qué dicen los expertos. Establecemos ahora una conexión directa con Juana Ferrer. Es militante desde los 14 años en diferentes organizaciones de carácter sociopolítico, líder comunitaria en materia de empoderamiento de género y fundadora de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, CONAMUCA. Su lucha también la hizo merecedora de una nominación ante el Comité Nobel de la Paz. Gracias por aceptar esta conexión con Esfera Global. Juana, ¿usted se encuentra a favor o en contra de la ordenanza del Ministerio de Educación sobre ideología de género? ¿Esta ideología la considera que es buena o es mala? Claro que totalmente a favor. Nosotras como organización de mujeres venimos trabajando hace mucho tiempo, principalmente para que
el ministerio o las instituciones que tienen que ver con el tema, pues se introduzca la política de género en las escuelas. Como ideología es buena porque es digamos, que cambia actitudes. ¿Cuáles aspectos a favor puede aportar al debate? Nosotras, o yo como organización, aportamos que se introduzca, por ejemplo, en las escuelas, en el sistema, en los derechos sexuales y reproductivos, la discusión, digo, como materia en el sistema educativo, sobre todo el tema de violencia de género. Muchísimas gracias a doña Juana Ferrer por aceptar conectarse con Esfera Global. Inmediatamente establecemos una conexión con el pastor Rafi Paz, de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, presidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO. Gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros. ¿Usted se encuentra a favor o en contra de la orden departamental del Ministerio de Educación sobre ideología de género? ¿La considera positiva, negativa? ¿Cuál es su postura? Tú me hiciste una pregunta cerrada, si estoy a favor o en contra, pero realmente la respuesta es algo más compleja, y es compleja porque tradicionalmente la iglesia cree en equidad, creemos en igualdad. O sea, yo creo que la Biblia hace un esfuerzo extraordinario. Jesús, inclusive, como figura histórica, dignifica a la mujer. Vemos a un Jesús hablando con una mujer samaritana en Juan capítulo 4. Vemos que mujeres son las primeras testigos de la resurrección de Jesús. O sea, creemos en el valor de la mujer. Creemos en dos géneros de igual valor con roles distintos. El problema justamente de hablar de género en el contexto de la ordenanza de educación, ¿verdad? En el contexto social, es que el concepto de género no es binario, no estamos hablando de hombre y de mujer, estamos hablando de una tendencia global a donde el género es una construcción. El género en esencia es lo que una persona se perciba ser, y aunque estamos de acuerdo con el concepto de equidad, estamos de acuerdo que los lugares públicos, los lugares de trabajo, las escuelas, la sociedad debe valorar a la mujer en la misma proporción que valora al hombre, no estamos de acuerdo con el concepto de género como algo fluido, algo que cambia, que varía. ¿Cuáles aspectos negativos justifican su oposición a la política de género que ha sido planteada por el Ministerio de Educación? La resistencia viene en la idea de que nosotros hemos tomado el concepto de género que francamente está ligado a lo que es sexo. Sexo es binario, o sea, la composición cromosótica del ser humano es XX o XY, no hay otra, o sea, hay hombre, hay mujer. Y de nuevo, la ideología de género, que es lo que entendemos que está detrás. Gracias al pastor Rafi Paz por esta comunicación con Esfera Global. Hablamos inmediatamente en esta conexión con Tony Flaquer de Acción Cristiana. Y gracias también por conectarse con Esfera Global. Gracias a ustedes. ¿Está a favor o en contra de la ideología de género? ¿Por qué? ¿La considera buena, mala? Totalmente en contra. Es la orden departamental más nefasta de la historia de la educación dominicana. Es una ideología muy nociva. Como toda ideología, no debería estar incluida en los currículums escolares. Las escuelas no son para enseñar ideologías, las escuelas son para preparar a nuestros hijos académicamente. Los padres se reservan el derecho de orientar a sus hijos moral, espiritual y emocionalmente, según el artículo 63.2 de la Constitución Dominicana. ¿Qué aspectos negativos le hacen tomar una postura contraria a la política de género en nuestro país? Que es una ideología nociva, es una ideología anticientífica, es una ideología que es completamente contraria a los valores que debe contener la educación en República Dominicana, porque lo que trae es confusión a nuestros hijos cuando se está hablando de que el género y el sexo son cosas diferentes y que el género es algo que cada quien puede construir a su medida. Eso lo único que va a traer y va a aportar es confusión. Y es una filosofía cuyos valores son completamente contrarios a los valores que están contenidos en la Ley de Educación 6697, que dice, la Ley de Educación 6697, que la familia es la que tiene que orientar a los hijos en temas de valores. Y segundo, que la educación dominicana debe estar basada en los valores culturales de la República Dominicana y debe ser de inspiración cristiana. Tendrían que cambiar
la ley 6697 tendría que cambiar la Constitución Dominicana para poder introducir esa ideología en los planteles escolares. Esta ha sido la opinión de nuestros expertos. Hay posturas a favor y en contra. Usted aquí, en Lo Adelante, fórmese su propio juicio de valor. Vamos a una breve pausa de comerciales agradeciendo la participación especial de los expertos en Esfera Global. Continuamos. Regresamos. Continuamos. En nuestro país, distintos sectores se enfrentan con posturas disímiles en torno a la nueva disposición del Ministerio de Educación de incluir en la enseñanza dominicana el enfoque de género. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿sabemos cuál es el contenido de esta ordenanza? ¿Sabemos cuáles son los objetivos de la misma y hacia dónde esta decisión nos conduciría como sociedad? Sobre ello estamos profundizando hoy en nuestro programa. La Orden Departamental número 33/2019 del Ministerio de Educación, mediante la cual se establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en las escuelas de la República Dominicana, expresa como prioridad 4 puntos. El diseño y establecimiento de la política de género en los diferentes niveles, sistemas y subsistemas de educación preuniversitaria, en sus planes, programas, proyectos, estrategias pedagógicas y actividades administrativas. En segundo lugar, propiciar herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista entre los diferentes actores del sistema educativo dominicano. En tercer lugar, velar para que se promueva el enfoque de género desde el currículo educativo que permita evaluar el desarrollo de las competencias fundamentales de los estudiantes. Y por último, trazar las pautas para contribuir con el proceso de deconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos, y de lo cual no escapa el sistema educativo y sus diferentes actores. Vamos a conversar con doña Lourdes Contreras, académica, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC, especialista en análisis de género y transversalización de género en política pública. Muchísimas gracias, doña Lourdes, por estar con nosotros. Bienvenida a Esfera Global. Mucho gusto. Este es un tema que ha concitado la atención de diversos sectores y creo que de toda la opinión pública de nuestro país. Pero queremos iniciar con usted, definiendo qué es ideología de género. Cuando hablamos de ideología, estamos hablando de pensamiento, Así es. de construcción de conjunto, de ideas alrededor de cualquier cuestión. Y cuando hablamos de género, estamos hablando de la construcción social mediante las cuales las personas se asumen y actúan y se espera que ellas actúen acorde con su condición biológica y los parámetros que se entiende que corresponde. O sea, que los hombres sean fuertes, trabajadores, dirigentes, y que las mujeres sean fundamentalmente madres, amas de casa, sumisas, en fin. Todo un molde. Un molde, y por eso la orden departamental en su último punto habla de que la educación contribuya a reducir los estereotipos de género. Y esa es la pretensión de la ordenanza. Bueno, la pretensión de la ordenanza es que el sistema educativo, en este caso preuniversitario, contribuya a ir cerrando la brecha de género, la brecha de desigualdad,
para construir equidad. La consideración de la igualdad es un concepto desde los derechos humanos. Así es. Que plasma que las personas, independientemente del lugar de nacimiento, de las características físicas personales, de la condición social, tienen iguales derechos. Y la realidad es, no en la República Dominicana, a nivel mundial, que según se sea de un sexo o de otro, las personas tienen acceso y tienen ejercicio de derechos diferenciados. En una visión comparada con otros países de la región similares a República Dominicana, ¿qué les ha funcionado y qué no? Hay mucha diferencia, qué sé yo, por ejemplo en Uruguay esa política ha sido pues implementada, ha tenido resultados, porque además la política de género en el sistema educativo debe ir articulada con políticas de género de otras estructuras del sistema de Estado, ¿no? Es decir, articulada en conexión con lo que decide el Ministerio de Salud, por ejemplo. El país en la República Dominicana tiene una política de género del Poder Judicial, publicada hace más de 10 años. Pero la mayoría lo que tiene es retraso en la implementación. Y ahí está la dificultad. Porque en República Dominicana no tenemos escrita una política de género y por eso esta orden departamental es importante, es oportuna. Debió haber sido trabajada, publicada y aprobada desde hace más de 10 años, cuando en el texto constitucional se establece el principio de igualdad como, digamos, como un mandato constitucional. El reto es que ahora esta orden departamental manda a que se defina la metodología mediante la cual se va a escribir, se va a redactar, se va a aprobar. Luego, y para eso esta orden da un plazo de 60 días. Y desde que ya comenzaron a circular, a correr. Desde el ministerio, como ya sabemos que hay plazos y demás, ¿se ha estado en alguna jornada de capacitación y se ha bajado hacia los educadores, a los distintos niveles del sistema educativo para capacitarles? Insuficiente, pero sí hay acciones durante muchos años. Es más, desde el Centro de Género del INTEC tenemos una maestría en políticas de igualdad en educación. Es decir, no solamente que se le han hecho cursos y se le han desarrollado programas de formación y de capacitación, sino a nivel de la educación superior. Nosotros tenemos ya 2 promociones de egresados de esta maestría. Y también la UAS la tiene, de manera que sí, claro, muy insuficiente. Nosotros, por ejemplo, hace unos años desarrollamos unos diplomados con todas las dependencias en el país completo sobre este tema. Bueno, doña Lourdes, vamos a despedir este primer bloque de la entrevista. Vamos a una breve pausa de comerciales y retornamos con Esfera Global. Regresamos. Continuamos. Continuamos en el segundo bloque de esta entrevista especial en Esfera Global con doña Lourdes Contreras. Ella es especialista en análisis de género y transversalización de género en política pública. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Hablábamos sobre lo que es la política de género, hablamos sobre las condiciones que tiene nuestro sistema educativo para ahora ejecutar esta orden departamental.
y además sobre otros aspectos que encierra toda la evolución que tendrá nuestra educación a partir de esta decisión del ministerio. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre por qué se asocia la política de género en el currículum escolar con la promoción de la transexualidad y eso genera tanto rechazo al tema. Pienso que es una manera de desviar, quitarle importancia a lo que realmente tiene importancia, que es una decisión de Estado para trabajar el camino de la igualdad entre los seres humanos, la igualdad que tiene una gran diversidad, es decir, porque las desigualdades están por el color de la piel, por la nacionalidad, por las creencias, es decir, hay múltiples desigualdades. En este caso, es una disposición para que las desigualdades que tienen como raíz las diferencias sexuales entre las personas, pues se tiendan a ir superando de manera progresiva. Porque esa desigualdad en considerar que hay una jerarquía entre lo masculino y lo femenino, poniendo en plano de superioridad a lo masculino, tiene múltiples expresiones en la cotidianidad de la vida de las personas, comenzando por las niñas y los niños, en la escuela, pero luego eso se transita, ¿verdad?, hacia la educación superior, luego al ámbito laboral, al ámbito de la política. En todos los órdenes no es desconocido por la sociedad dominicana que hay desigualdad. Quizás ese temor surge de la tergiversación que hay en el concepto de género y su evolución. Quizás solamente se está circunscribiendo la percepción al ámbito de la sexualidad. Y por lo que hemos estudiado y lo que usted infiere, el contenido de la política de género es mucho más amplio. Definitivamente, la política de género tiene su punto de partida en el hecho de que la diferencia sexual se traduce en desigualdad social. Ahí hay una clave. Esa diferencia entre las personas, que es por nacimiento, se traduce en una valoración diferenciada que pone en un plano de superioridad a lo masculino. Entonces, lo masculino se entiende como más importante que lo femenino, aunque a lo femenino se quiera sublimizar y se dice que el Día de las Madres, que el Día de la Mujer, y las mujeres somos lo último y la bolita del mundo, pero la realidad es que en el ámbito laboral, en el ámbito de la toma de decisiones, en el ámbito de la política, la colocación de las mujeres incluso los coloca en posición de que ejerciendo funciones más o menos similares, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, porque se sobreentiende que su función fundamental es otra. Eso es historia, eso es práctica cotidiana en el sector público, en el sector privado, etc. La mujer llega tarde al banquete de la igualdad. Exacto. A lo largo de la historia. Entonces, en la consideración de que esa diferencia sexual tiene múltiples expresiones, no solamente lo estricto y binario de lo masculino y lo femenino, sino que hay personas que por la genética, es decir, los cromosomas Y y los cromosomas X, cuando se juntan, en algunos casos, y no son pocos, porcentajes son altos, el 11% en una época que no tengo información estadística actualizada, de la población mundial es de otras consideraciones sexuales por su identidad, que es otra cosa, como usted siente que se siente hombre o se siente mujer, o hay una diferencia. En la estructura genética hay una marca de cantidad de cromosomas que tienen las personas. Pero la política de igualdad de género que se está promoviendo, ahí para nada se habla de personas transgénero o de personas gays o lesbianas. Eso, claro que hay que considerarla, porque
también hay que entender que hay una política del sector educativo que habla de inclusión social. Exacto. Y la inclusión social no es solo... Esa es la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro, por ejemplo, se ha concentrado esos procesos de incluir personas con discapacidad. Y qué bueno que lo están haciendo. También hay retraso en eso. Pero así hay múltiples, vacíos Doña Lourdes, relacionados con la inclusión ¿y cuál social. es la diferencia entre orientación sexual e identidad de género? Para que la gente lo tenga claro. Bueno, la identidad de género es, en el orden de la consideración de lo biológico, es cómo las personas se sienten, cómo las personas actúan, cómo las personas quieren ser representadas. Mientras que la orientación sexual puede estar relacionada con ya la práctica sexual propiamente dicha. La práctica sexual a nivel coital, a nivel de la genitalidad, que tiene pues múltiples expresiones, tanto de personas gay o lesbianas, como de personas que no lo son, pero tienen prácticas sexuales con personas de su mismo sexo. Pero quiero insistir, la orden departamental que ha implementado, que ha dispuesto que se implemente el Ministerio de Educación, está centrada en la cantidad de problemas que se desprenden de la consideración de la jerarquía social entre lo masculino y lo femenino, para que la escuela sea un actor fundamental en la reducción de esas brechas sociales. ¿Cómo impactará definitivamente ese enfoque de género en nuestro sistema educativo? Bueno, pues yo quisiera que impactara de manera muy positiva y de manera progresiva rápidamente. Eso va a depender de ese cronograma que se va a establecer, va a depender de los énfasis que se pongan, pero hay que tener en cuenta que para que se implemente hay necesidad de que el proceso que se defina en la propia política involucre de manera importante al sector docente propiamente dicha, a maestras y a maestros. También lo consideramos. Porque una cosa es el currículum, es decir, lo que se escribe, el mandato que se da para lo que suceda en el aula. Pero lo que sucede en el aula es lo que ese maestro o esa maestra decide en metodologías, en técnicas, en la forma de poner a participar a los niños y a las niñas, en la práctica docente propiamente dicha. Y en ese orden, para todos los países del mundo desde hace muchos años, se ha implementado lo que se llama la coeducación, que es la práctica de aula tendente a lograr que no haya mucha desigualdad. Y en el aula es donde va a operar el cambio de cultura. Claro que sí. No es en el libro ni es a partir del aula. Es a partir de la dinámica que se da en el aula. Y yo estoy acorde con que esa dinámica tiene que estar conocida, aceptada y transitada por la comunidad educativa en su totalidad. Así es. La comunidad educativa no solo son los maestros y las maestras. Está todo el componente administrativo, el ambiente de la escuela. Y los hogares. Los hogares. Las asociaciones de padres y madres de la escuela tienen que saber, tienen no solamente el derecho, sino que tienen el deber de involucrarse. Por eso esa comunidad educativa que va más allá de maestros, maestras, director de escuela, asociación de padres y madres, involucra a las comunidades también, los dirigentes comunitarios, las juntas de vecinos, porque todo eso contribuye a eso que llamamos cultura. Pero los padres y las madres muchas veces no están ni suficientemente motivados, ni suficientemente informados. Por eso esa interconexión tiene importancia y no está separado de lo que tiene la propia orden departamental, porque la propia orden habla de la comunidad educativa.
Yo creo que no hay mejor forma de obtener esta visión que es institucional, pero también profesional, académica y social del tema. Usted lo ha expresado de manera brillante. Le agradecemos su presencia en Esfera Global y cerramos la entrevista especial. Vamos a una pausa. Muchísimas gracias, doña Lourdes. Continuamos con el programa. Regresamos. Continuamos. Claro que sí. Ideología de género. He escuchado hablar de esa parte. Sí. No sé muy bien. ¿A qué? Sí, claro. Todos tenemos derecho a estudiar y a vivir en la sociedad. Creo que se convierte en algo inmoral. Aparentemente no es muy buena idea esa. Puede afectar a nuestras tradiciones. Claro, que vayan orientando. Yo no me meto en eso. Sí, claro. Cada quien es libre de sus errores. No estoy de acuerdo. Porque a veces hay muchas cosas que uno dice, pero a veces no tiene la certeza de todo lo que se está diciendo es verdad. Porque hay que respetar. Porque se están viendo muchos casos de eso. De niños que sufren mucho bullying. Ni aunque tú quieras, esa vena la tiene cada persona. O sea, la tiene el que es gay, tiene esa vena. Porque cada quien tiene su ideología su ideología de nacimiento. Estamos en el doble diálogo de Esfera Global y nos acompañan dos expertos, el profesor Pedro Sotolongo, que es filósofo, físico, además es experto en pensamiento complejo. Actualmente se encuentra en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global. Bienvenido, profesor, a Esfera Global. Es cubano. Y es cubano, además, que defiende siempre su nacionalidad. Y estamos con Omar Arbaje, a mi derecha, que es médico y es especialista en bioética. Muchísimas gracias por estar ambos en Esfera Global, con un tema que ha acaparado la atención de la opinión pública de diversos sectores en nuestro país. Como acabamos de ver, nosotros buscamos la opinión de los expertos, pero también nos interesamos por saber lo que dice la gente en las calles de Santo Domingo. Y fuimos a nuestras calles para verificar cuánto sabe nuestra gente acerca del tema y quiénes están a favor o en contra de la nueva ordenanza del Ministerio de Educación que declara prioritaria la inclusión de la política de género en las escuelas dominicanas. Hubo alrededor de 4 o 5 personas que cuando les preguntamos si consideran que nuestro sistema educativo está preparado para recibir tal orden que ha comunicado el Ministerio de Educación, no saben ni conocen lo que es ideología de género. 2 personas dicen saber lo que es ideología de género y 2 personas no están seguros de saber qué es ideología de género. A pesar de que la mayoría dice no saber lo que es ideología de género, cuando les preguntamos si están de acuerdo con la nueva ordenanza del Ministerio de Educación que prioriza la implementación de esta política, 2 no están de acuerdo, 5 están de acuerdo y 1 sola se muestra neutra. Los argumentos a favor: orientación para los niños en caso de bullying, quien es gay va a hacerlo siempre, cada quien tiene su ideología de nacimiento y deben decirles a los niños las cosas claras, en fin. Y argumentos en contra: hay mucho ruido sobre eso, puede afectar nuestras tradiciones como país católico, el género nadie lo puede cambiar y ha de ser respetado. Vamos a conversar con ustedes sobre estos temas, porque si la gente no sabe lo que es ideología de género, se ubica de un lado u otro de la balanza. Omar, estamos comentando algo de eso.
A mí me parece que realmente hay una ignorancia en general y las personas toman posturas, sobre todo en nuestro país, por el derecho a tomar posturas. O sea, porque yo tengo que decir algo, no porque tengo algo que decir. ¿De qué hablamos, profesor, cuando nos referimos a ideología de género? Usted tiene una aproximación interesante. Usted dice que no se habla de ideología, sino de hechología. Sí, sí. ¿Cuáles son esos hechos? Primero, es un hecho que nacemos con una dotación biológica, con una dotación sexual, gónadas o aparato reproductor de la mujer. Somos macho o hembra. Durante la infancia, pubertad, adolescencia, socialmente vamos construyendo una u otra identidad de género. No se puede identificar género con sexualidad, con genitalidad. La genitalidad, la sexualidad es biológica. El género es social, es una construcción social. Entonces, si esa construcción social es acorde con la genitalidad, somos heterosexuales, como yo. Nos gusta el género opuesto. Ahora, si no coincide el género construido socialmente con la genitalidad biológicamente dotada, entonces somos, si no coincide permanentemente, somos gay o lesbiana. En Occidente, durante mucho tiempo, siempre ha habido gays y lesbianas, como se dice, siempre. Y durante mucho tiempo en Occidente fueron muy bien reconocidos. A partir del catolicismo, del cristianismo más bien, en Occidente fueron anatematizados, ¿no? De hecho, los sectores religiosos son los más opuestos a estos temas. Omar, querías Sí, hacer quería una contribuir, o sea, desde el punto de vista de la medicina, se hace diferencia entre sexo, sexualidad y relaciones sexuales. Dejando de lado relaciones sexuales, ¿qué entiendo yo que debe haber? Un diálogo adecuado para poner en común los conceptos y saber de qué se está hablando. Porque cuando se habla de sexo y sexualidad, por ejemplo, el profesor decía genitalidad, en medicina es mucho más que genitales, porque en el proceso de diferenciación, o sea, cuando un embrión pasa a ser feto, que ya es cerca del 4º mes que se le puede ver el sexo, realmente se le ven los genitales. Pero desde el primer momento uno puede tomar una muestra del útero, del líquido en el que está el feto, y se ve que cada célula de esa criatura es XY o XX, que era lo que se refería el profesor desde el punto de vista biológico. Entonces, sexo y genitalidad van de la mano, pero no siempre. Por eso tenemos casos de hermafroditas, que no es que son un sexo intermedio, porque sexo es biológico, es que son un genital intermedio. El sexo intermedio sería imposible en la medicina, por eso desde la genética no existe. ¿Cómo se determina que un hermafrodita es hombre o mujer? ¿Es varón o hembra? Por las pruebas genéticas. Se le hace prueba genética y obviamente aquí vienen muchos conflictos. Habrá un factor predominante, ¿no? Sí, pero el conflicto viene en que como no se sabe si es varón o hembra de primera intención en un ambiente, sea hospitalario o sea familiar en el que nace, que no está educado, se le cría como el papá o la mamá entienda. Sí. Y entonces ahí vienen los roles que se está asumiendo. Si los roles no coinciden con el sexo genético, cuando llega la pubertad, que se disparan las hormonas que tiene dentro, aunque no lo manifieste, vienen los conflictos profundos a nivel psicológico. Por las Como tú ves, está lo social y lo biológico, ahí yo estoy de acuerdo con lo que él dice, y se ve por lo que él dice que la problemática biológica es mucho más compleja que lo que yo mismo... Y muy interesante lo que señalabas, Omar, porque ha habido un distanciamiento en el término género y sexo, que en un momento fueron homólogos y ahora son totalmente diferenciables, ¿no? Al gay o a la lesbiana le gusta a un muchacho, y cuando preguntan por qué me gustó, no sabe. Pero al momento siguiente es anatematizado, es discriminado sexualmente, socialmente, es una tragedia. El concepto género nos viene más bien de la parte anglosajona. Para Estados Unidos y Gran Bretaña, gender es lo que para nosotros es sexo. Entonces nosotros adaptamos la palabra gender a género, pero en español, la Academia de la Lengua y también la Academia Dominicana de la Lengua han aclarado reiteradas veces que género es solo de palabras en el español. Y entonces ha traído también conflicto a nivel lingüístico, gramatical específicamente. Y esto ha hecho que uno tenga, por lo menos lo que nos dedicamos a pensar en eso, a profundizar en la verdad de los conceptos que se manejan.
como la verdad no se está manejando a nivel general, entonces los diálogos son más bien de posturas políticas. Sí, muy radicales. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este primer bloque del doble diálogo que está interesantísimo. Vamos a una breve pausa de comerciales y continuamos con este doble diálogo de Esfera Global. Regresamos. Continuamos. Continuamos con Esfera Global. Hoy estamos hablando sobre ideología de género y educación en la República Dominicana, pero también a nivel general. Estamos acompañados del profesor Pedro Sotolongo y de Omar Arbaje. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en este doble diálogo. En el primer segmento nos aproximamos a todo el tema de ideología de género, qué es ser hombre y qué es ser mujer. Con eso quiero iniciar este segundo bloque del doble diálogo para cerrar esas ideas. Bueno, yo diría que en el primer bloque yo he aprendido mucho oyendo al colega. Nos da la medida de cuán compleja es esta problemática y también de cuánto todavía no sabemos de muchas cosas. Tanto es así que hace 400 años, y eso históricamente no es nada, ni sabíamos que existía la América. O sea, cuántas cosas no sabremos hoy. ¿Te puedo decir otra problemática? Complejizando esto un poco. Bueno, mira, yo soy filósofo. Hubo un gran filósofo que todos ustedes conocen, Platón, que hablaba de los daemones que él tenía. Cuando aquello el cristianismo no había venido a Occidente. Después vino el cristianismo a Occidente, esa es otra problemática. Y demonizó la palabra daemón, que hoy en día es demonio. Sí. Tú tienes tus daemones, tú tienes tus demonios, yo tengo los demonios. Tenemos. Daemones, no demonios, porque el demonio es peyorativo. Bueno, ahí te lo dejo. O sea, ¿cuánta cultura hay, buena o mala, metida en este problema? Conocida y por conocer. Conocido y desconocido. Por eso es que yo digo que realmente tiene que haber un diálogo profundo, porque es que estamos hablando categorías diferentes. En cierto modo, y yo sé que sería un absurdo, pudiéramos decir, todos tienen la razón. Sé que es un absurdo porque todos tienen la razón, es que nadie tiene la razón. Pero en el diálogo alguien tiene que tener una buena parte de la verdad desde la realidad que está tratando de expresar. Porque uno lee, por ejemplo, la ordenanza del Ministerio de Educación y uno descubre a simple vista que sí, es lógico, es inocuo, pero el concepto de ideología, enfoque o perspectiva de género no está claro. Y entonces para las partes más conservadoras, ideología de género no es aceptar que entre el hombre y la mujer hay diferencias e igualdades, no, sino que trae consigo toda una agenda que se ha expuesto en otros años aquí en el país, que a eso es que se le tiene miedo, una educación sexual que realmente tiene cierto grado de perversión. Sin embargo, la educación sexual sí es necesaria y no es que no se hace. Entonces, a mi parecer, como bioeticista, lo que tenemos que hacer es el diálogo profundo, verdadero, sobre esto que estamos tratando de decir. No la palabra, sino el concepto como tal. Partiendo de todo lo que hemos estado analizando y esas diferencias entre sexo y género y los factores que influencian el género, ¿desde cuándo se interesa la educación por la ideología de género? Bueno, yo te voy a decir mi parecer, que no tengo la verdad agarrada por las barbas, puedo estar equivocado, pero es mi parecer, yo tengo otro. Yo pienso que la tendencia es que cada vez más se va haciendo uso del enfoque o perspectiva, yo prefiero esos términos a la ideología de género. Tú puedes convertirla en una ideología si quieres. De hecho, hay gente que la maneja como una ideología. Para mí no es una hechología, como yo decía. Pero puedo estar equivocado. Pero yo creo que la perspectiva, la tendencia es que cada vez más la ideología, los que piensan que es una ideología, un enfoque, una perspectiva de género se va imponiendo. Parecería que para nosotros es reciente, pero hemos tenido aquí otros invitados. Realmente es reciente.
O sea, si uno se va a buscar raíces, bueno, pues desde la antigüedad misma griega, pero como implementación de enfoque de género, en nuestro país es recientísimo, o sea, estamos hablando de los años 90. Sí, y apenas una década. Exactamente, ¿no? Una década o dos. Pero en otros países, por ejemplo, los anglosajones, que son un poquito más avanzados en este tipo de pensamiento, pueden probablemente tener 30 o 40 años. ¿Y cuál es el grado de aceptación a nivel mundial? Lo que se ha visto, y esto es desde la bioética, es que de primera intención se impone, que es una de las críticas que se le hace. Como bioeticista, una de las cosas que critico es que si lo que se está imponiendo es una no discriminación, ¿por qué al imponerlo se discrimina? Porque no se debe imponer, ya imposición es discriminar. Eso es una de las críticas que hago. Pero nosotros lo que estamos viendo es que se acepta de primera intención y con el pasar de los años se va como acomodando, como dice el dominicano, acotejando la carga, y hay quienes entonces lo desechan y otro grupo lo acepta. La realidad es que en nuestro país, sin estar adecuadamente informados, cerca del 90% de las personas entiende lo que es, pero no se atreve a acercarse a eso. Como tú decías, yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que tú dices. Se impone el diálogo, no la imposición. Cualquier cosa que se imponga ya es malo. Exacto. Ahora, todo diálogo no es un diálogo. Como decíamos anteriormente, tú y yo aquí hablando, para dialogar tienen que hablar dos y escuchar dos. Hay gente que habla y no se escucha. Monólogos simultáneos. Claro, monólogos simultáneos. La ideología de género se plantea transformar una serie de realidades y los denominan o las denominan roles. ¿Cuáles son los roles a deconstruir para la ideología de género y cómo se deconstruye a partir de la educación? Profesor, usted que es de pensamiento complejo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la palabra rol. Yo soy heterosexual o homosexual, soy heterosexual, pero bueno, podría haber sido homosexual o bisexual o transexual. Construí mi género como heterosexual. Eso no es un rol, eso es soy eso, ¿no? Yo no desempeño un papel, yo no juego un papel, no tengo un rol. Yo soy o no soy, ¿no? Es ontológico. Sí, bueno, ahí habría que preguntarle específicamente a las feministas de nuestro país cómo quieren implementar eso. Pero lo de los roles, lo que habitualmente se dice es que hay conductas aprendidas que son propias de las mujeres y conductas aprendidas que son propias de los hombres. Por ejemplo, el hombre es el que conduce los camiones en nuestro país, la mujer es la que atiende la casa y la cocina. Cada vez menos. Sí, según la ideología de género, estos son los roles y que ha habido discriminación. Sin embargo, en mi experiencia personal, cuando me matriculé en la carrera de medicina, cerca del 80% de mis compañeros eran mujeres. O sea, había más médicas que médicos. Y igual en la maestría, igual en la filosofía, que no le dije al profesor que tuve oportunidad de estudiar filosofía también. O sea, uno descubre que ciertamente sí hay inclusión femenina. Entonces hay que preguntar qué es esto de los roles y por qué deconstruirlo, porque la factología, la hechología, lo que nos dice, también son otras cosas. No es solamente un grupúsculo, sino que hay que ver la realidad completa. Tenemos el tiempo encima, pero les voy a ceder el espacio de las conclusiones a una reflexión final de 1 minuto cada uno, tiene que ser muy estricto, para que dejemos una reflexión que pueda alimentar el debate desde estas posturas tan profesionales que ustedes han expuesto en el programa. Profesor. Bueno, yo diría que este intercambio, este diálogo, porque ha sido un diálogo, me ha permitido a mí darme cuenta más todavía de lo que hacía hasta ahora, de cuán compleja es esta problemática, de cuánto creemos saber, pero realmente no sabemos de ella, y que vale la pena seguir profundizando, seguir dialogando de ella. Lo mismo digo, o sea, debemos crear un espacio de diálogo entre las partes implicadas de manera activa y pasiva, para que entonces podamos en el diálogo lograr ver los puntos en común, las equivocaciones, las realidades, y así entonces fomentar lo mejor para el país, porque al final tanto las dos partes que se contraponen, realmente lo que están buscando es el bien, y esto es lo que queremos. Con estas interesantes reflexiones, agradezco al profesor Sotolongo, al doctor Arbaje, por estar en Esfera Global. Siéntanse siempre bienvenidos a este programa, sin duda seguiremos sobre el tema.
Me despido de usted, amigo televidente, y de ustedes, nuestros queridos invitados. Hasta la próxima semana, esperando que cada uno haya podido formar su propio juicio a partir de las intervenciones de nuestros expertos. Hasta la próxima semana.